días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matis Benavides, profesor del área de CTA, el día de hoy con el curso de física y el tema termodinámica, dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? El intercambio de energía entre sistemas que interactúan térmicamente. En nuestro caso, un sistema sería un gas ideal, otro sistema sería el recipiente que lo contiene y otro sistema sería las sustancias que rodean al gas ideal. ¿Los gases ideales tienen energía potencial? No, porque a nivel molecular la separación relativa entre las moléculas es muy grande, lo que significa que la interacción entre ellas son despreciables. Como las moléculas están en constante movimiento, significa que la energía asociada a un gas ideal es cinética, ¿no? Muy bien, acá tenemos que definir algo. ¿Qué es la temperatura? La temperatura vendría a ser justamente el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio, bueno, la agitación, estudia la agitación molecular de un cuerpo, ¿no? Cuando las moléculas se agitan y van en forma caótica queriendo salir, eso se le llama temperatura. A ese cambio se le llama temperatura. Si la temperatura de un gas ideal se incrementa, sus moléculas presentan mayor velocidad y por lo tanto mayor energía cinética, lo que significa mayor energía interna. Eso es esa es la definición formal, ¿no?, de lo que es temperatura, ¿no? Cuando se incrementa la rapidez con que se desplazan las moléculas, mayor va a ser la energía cinética y por lo tanto mayor va a ser la energía interna que va a tener. Conceptos preliminares. Sistema termodinámico. Porción de materia que separamos imaginariamente del medio externo a ella y la cual interacciona con su medio ambiente y como consecuencia se da una transferencia de calor. Sustancia y trabajo. Sustancia empleada como medio de transporte del calor, así como el intermediario en la transformación de calor en trabajo. Usualmente es un gas. Energía interna. Es aquella energía de un cuerpo en que está relacionada con los movimientos térmicos de las moléculas que lo forman. Si no hay cambio de fase, la energía interna es una función de la temperatura absoluta, por lo que el cambio de energía interna solo depende de la temperatura del estado final y la del estado inicial, pero no de la forma como se ha pasado de estado inicial al final. Proceso termodinámico. Es una sucesión de estados por la cual se hace pasar un sistema, con la finalidad de transformar calor en trabajo. El estado de un sistema está determinado por el conjunto de propiedades que posee en un momento dado. Esa propiedad se determina por ciertas magnitudes que determinan el comportamiento del sistema, denominadas variables de estado. Bien, ahí tenemos justamente algunas definiciones importantes para el tema. Y ahora a lo que queríamos llegar justamente es a esto. Ciclo termodinámico es un suceso de procesos la cual permite evolucionar a un sistema de estado inicial T hasta un estado final F y volver al inicial, de manera que durante la realización del ciclo parte del calor suministrado se convierte en trabajo. O sea, en otras palabras, el calor se convierte en trabajo. Ahora sí, con esto de aquí vamos a definir lo que es lo más importante del tema del día de hoy, que es la primera ley de la termodinámica. En todo proceso térmico se cumple que la cantidad de calor que se entrega o sustrae a un sistema es igual al trabajo realizado por o sobre el sistema más el cambio correspondiente de energía interna. O sea, la cantidad de calor suministrada es el trabajo más la variación de la energía interna. Listo, acá también hay algunas características que son relevantes en cuestiones de conocimiento, pero lo más importante es justamente lo que les acabo de definir, la primera ley de la termodinámica.
¿Cómo podemos medir la energía interna de un gas ideal? Bueno, justamente ahí está, para que ustedes lo puedan leer adecuadamente, ¿no? Lo puedan leer adecuadamente y puedan tener justamente referencia a ello. Solamente nos vamos a centrar en algunas cosas. Trabajo realizado por un gas ideal. Cuando un gas confinado en un recipiente experimenta un proceso de expansión o compresión, desarrolla o consume respectivamente un trabajo, el cual depende de la forma como varía la presión y volumen del gas. Es decir, del proceso realizado, el proceso realizado. Para cualquier proceso, el trabajo queda representado por el área encerrada por la gráfica del proceso en el plano PV, o sea, presión y volumen, y el eje de los volúmenes teniendo los casos. Expansión, en ambos casos, ahí tenemos justamente expansión o compresión, dependiendo de lo que quieras. Procesos termodinámicos simples. Se llamará un proceso isócoro si el volumen es constante. Se llamará proceso isobárico si la presión es constante. Se llamará proceso isotérmico si la temperatura es constante y se llamará proceso adiabático si el calor es cero, ¿no? Si la cantidad de calor es cero. Entonces ahí tenemos justamente y tenemos la gráfica correspondiente a cada uno de esos casos. Muy bien. Sí, inclusive hay mucho más teoría, la cual ustedes pueden leer para que puedan profundizar su conocimiento, pero yo les estoy justamente dando los tips de lo que se va a trabajar hoy. Vamos a ver, número 1. En cierto proceso químico, un técnico de laboratorio suministra 420 joules de calor a un sistema. Si se observa que la energía interna del sistema aumenta en 80 joules, ¿cuál es el trabajo realizado por el sistema? Muy bien, dice que la cantidad, dice que suministra 420 joules, eso vendría a ser el calor. Me dice que la energía interna que varía es de 80 joules. Entonces yo voy a usar la primera ley de la termodinámica, que dice calor es igual a trabajo más variación de la energía interna. Entonces, 420 vendría a ser el calor, 80 vendría a ser la energía interna, lo paso a restar y al restar vamos a obtener que el trabajo es 340 joules. Vamos al segundo. En el segundo es análogo, ¿no? Me dice, no, un técnico de laboratorio suministra 320 joules de calor, o sea, eso vendría a ser el calor. Si se observa que la energía interna del sistema aumenta 90 joules, ya está. Entonces, el calor es 320, la energía interna es 90 y me están pidiendo el trabajo. Usamos la fórmula. Calor es igual a trabajo más energía interna, más variación de la energía interna. 320 joules sería el calor igual a W más la energía interna que es 90. Paso a restar y me daría 230 joules. O sea que el trabajo vendría a ser 230 joules. 3. Un gas encerrado recibe 1200 calorías y su energía interna aumenta a 320 joules. ¿Qué trabajo realiza el gas? Muy bien. El gas dice que recibe 1200 calorías. Pero 1200 calorías equivale a ¿cuánto? Tengo que multiplicar por 0,24. Y si multiplico por 0,24 tengo 288 joules. La variación de la energía interna es de 320. Me están pidiendo el trabajo. Otra vez usamos la primera ley de la termodinámica. ¿Cuánto vendría a ser el calor? 288, el trabajo W que no conozco y 320 vendría a ser la energía interna. Lo paso a restar y el trabajo me va a dar menos de 16 joules. Pero ¿puede ser negativo? Sí, ¿por qué? Porque el trabajo puede ser negativo. Claro, porque me encontré en movimiento, ¿no? A un gas perfecto se le suministra 200 joules de calor isotérmicamente, o sea, igual temperatura. Haya el trabajo que desarrolla el gas. Entonces, como el proceso isotérmico, la energía interna es cero. Entonces, solamente tengo calor y trabajo. Si el calor es 200 joules, porque ahí te lo dice, ¿no? Y la energía interna es cero, el trabajo vendría a ser igual a 200 joules. O sea, lo mismo. La cantidad y el calor suministrado son 200 y el trabajo también será el mismo. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna es cero por ser isotérmico. Número 5. En un proceso termodinámico evoluciona desde un estado 1, presión 1, 20 kN por metro cuadrado. Volumen 1, 3 metros cúbicos.
hasta un estado de volumen 2, 10 metros cúbicos isobáricamente. Si recibe la cantidad de calor de 100 kilojoules, hay el cambio de energía interna. Muy bien. El trabajo vendría a ser la presión por la variación del volumen. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco presión. ¿Cuánto es? 20 por 10 al cubo, porque es kilonewton. La variación del volumen varía de 3 a 10 está variando. Tengo que restar eso para saber cuánto es la variación. Y eso sería 7. 7 por 2, 14, sería 14 por 10 a la cuarta. Por lo tanto, la cantidad de calor es el trabajo más variación de la energía interna. ¿El calor cuánto es? 100 kilojoules, que es 100 por 10 al cubo. El trabajo cuánto sería? 140 por 10 al cubo más variación de la energía interna. Si lo restamos, vamos a tener que la variación de la energía interna es menos 40 por 10 al cubo joules. Ya está. Ustedes van a tener que realizar 5 ejercicios así como yo lo he hecho. Ojo, todo tiene que ver con las fórmulas que hemos estado viendo. Y nos vemos hasta el día lunes. Tengan buen fin de semana. Cuídense. Chao.